El error fatal de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto histórico de proporciones épicas. En este conflicto se enfrentaron las potencias del eje, lideradas por la Alemania nazi de Adolf Hitler, y las potencias aliadas, encabezadas por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. El curso de la guerra estuvo marcado por decisiones estratégicas que definieron el avance o el retroceso de cada bando. Entre los episodios cruciales que alteraron el destino de Adolf Hitler y su régimen nazi se encuentra la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Este acontecimiento estratégico se reveló como uno de los errores fundamentales del Tercer Reich y tuvo repercusiones significativas en el desenlace de la guerra. Examinemos más de cerca los factores que rodearon esta operación y cómo influyeron en el fracaso de Hitler por alcanzar la victoria en el conflicto global. Subestimación de la resistencia soviética. Hitler subestimó la capacidad de la Unión Soviética para resistir una invasión. Creía que la Blitzkrieg, que había tenido éxito en Europa Occidental, sería igualmente efectiva en el vasto territorio soviético. Sin embargo, el Ejército Rojo demostró ser más resiliente de lo previsto. La movilización masiva de recursos humanos y materiales, así como la hábil estrategia defensiva soviética, sorprendieron a las fuerzas alemanas. Los soviéticos utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas y sabotajes para hostigar al enemigo. También aprovecharon su conocimiento del terreno y las condiciones climáticas para resistir el avance alemán. Además, la Unión Soviética contó con el apoyo de sus aliados occidentales, que le proporcionaron suministros y equipos a través de la ruta del Ártico, Irán y el Pacífico. Extensión excesiva de frentes. La amplitud geográfica de la operación Barbarroja desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro resultó ser un grave error estratégico. Las líneas de suministro alemanas se extendieron demasiado, lo que dificultó la logística y el abastecimiento de tropas en el frente. Esta dispersión contribuyó a la falta de coordinación y comunicación efectiva, debilitando la efectividad de las fuerzas alemanas. El alto mando alemán no pudo establecer una prioridad clara entre los tres grupos de ejércitos que avanzaban hacia Leningrado, Moscú y el Cáucaso. Esto provocó que las fuerzas alemanas se enfrentaran a múltiples frentes y se vieran obligadas a dividir sus recursos. Además, las fuerzas alemanas tuvieron que lidiar con la resistencia de los países ocupados como Yugoslavia, Grecia y Noruega, que desviaron aún más sus recursos y atención. Invierno ruso. La campaña se extendió hasta el invierno ruso, presentando desafíos climáticos extremos. Las fuerzas alemanas, preparadas principalmente para el clima europeo, no estaban adecuadamente equipadas para las bajas temperaturas rusas. La congelación, la falta de ropa de abrigo y el mal funcionamiento del equipo contribuyeron a la disminución de la moral y la eficacia operativa de las tropas alemanas. El frío intenso dificultó el movimiento de los vehículos, el uso de las armas y el transporte de los heridos. Muchos soldados alemanes sufrieron de hipotermia, gangrena y enfermedades respiratorias. El invierno ruso también favoreció al Ejército Rojo, que estaba más acostumbrado y preparado para las condiciones invernales. Los soviéticos lanzaron una contraofensiva en diciembre de 1941, aprovechando la debilidad y el agotamiento de las fuerzas alemanas. Reacción soviética y estrategia de tierra quemada. El Ejército Rojo implementó la táctica de tierra quemada, retirándose estratégicamente y destruyendo recursos clave mientras las fuerzas alemanas avanzaban. Esta estrategia desestabilizó las líneas de suministro alemanas y agotó sus recursos, convirtiendo el avance alemán en una empresa cada vez más difícil y costosa. Los soviéticos quemaron cosechas, granjas, fábricas, puentes y ferrocarriles, privando a las fuerzas alemanas de alimentos, combustible,
refugio y transporte. También evacuaron o reclutaron a la población civil, impidiendo que los alemanes se aprovecharan de su mano de obra y colaboración. La estrategia de tierra quemada también tuvo un impacto psicológico en las fuerzas alemanas, que se encontraron con un paisaje desolado y hostil. Entrada de Estados Unidos en la guerra. La invasión de la Unión Soviética resultó en la apertura de un frente oriental adicional, dividiendo aún más los recursos alemanes. Además, la entrada de Estados Unidos en la guerra a raíz del ataque japonés brindó un apoyo crucial a las potencias aliadas. La capacidad industrial y los recursos de Estados Unidos fortalecieron significativamente la capacidad de combate de la Unión Soviética y de sus aliados occidentales. Estados Unidos proporcionó a la Unión Soviética más de 400.000 vehículos, 14.000 aviones, 8.000 tractores, 13.000 tanques y 1.5 millones de toneladas de alimentos a través del programa de préstamo y arriendo. También participó activamente en el frente occidental, abriendo un segundo frente en Europa con el desembarco de Normandía en junio de 1944. La intervención de Estados Unidos obligó a Alemania a luchar en dos frentes simultáneamente, lo que debilitó aún más su posición militar y económica. La Operación Barbarroja fue uno de los principales errores estratégicos que condujeron a la derrota de Adolf Hitler y el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Al invadir la Unión Soviética, Hitler demostró un exceso de confianza en sus propias capacidades y una subestimación de las de su enemigo. No solo se enfrentó a un ejército soviético que se recuperó de las pérdidas iniciales y se reorganizó bajo el liderazgo de Stalin, sino también a un territorio vasto y hostil que dificultó el avance y el abastecimiento de las tropas alemanas. Los errores tácticos y logísticos cometidos durante Barbarroja debilitaron la máquina de guerra nazi y la expusieron a la contraofensiva soviética.